Bueno, muy buenos días a todos. Y bueno, y disculpe porque creo que ha sido culpa mía. Me he emocionado un poco al recibir a los holmesianos. Y igual hemos apurado un poco el tiempo porque saben que como nos visitan desde bastantes partes de España, particularmente desde Barcelona, lo cual nos encanta, saben que aquí somos muy, vamos, nos encanta la hermandad entre Madrid y Barcelona, a mí particularmente. Entonces, bueno, pues me pasa un poco de tiempo y hemos empezado un poco tarde, cosa que nunca hacemos en esta casa, ¿eh? Aquí tenemos puntualidad germana. Bueno, pues bienvenidos a la Matritense. La verdad que para mí me hace mucha ilusión este acto. Cuando Luis me lo propuso, vamos, yo casi me entra me emocionó muchísimo porque hombre, yo no sé tanto de Holmes como ustedes, pero yo también soy lector y también soy aficionado a Sherlock Holmes. Así que la verdad, el acoger este encuentro aquí en Madrid, aquí en la Matritense, para nosotros un motivo de felicidad, la verdad. Espero que les haya gustado la visita a los que no conocían la casa y a nuestros socios, que veo algunos ya por aquí, imagino que se irán uniendo a lo largo del día. Pues creo que va a ser un éxito estas jornadas. La verdad, me preguntaban hace unos minutos si teníamos aquí algún libro de Sherlock Holmes o algo relacionado con Sherlock Holmes o con Conan Doyle o tal. La verdad es que no lo sé. Yo creo que no, porque la mayor parte de nuestra biblioteca es de tipo técnico, relacionado con temas agrícolas, de horticultura o con temas técnicos de industriales y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos una pequeña colección, sobre todo de libros que se han presentado aquí a lo largo de la historia. Claro, ya son muchos, estamos a punto de cumplir 250 años. Pues ha habido ocasión de que a lo mejor tenemos algo. Le voy a preguntar a la archivera para que indague un poco por la biblioteca y quizá por el archivo. No sé si, sobre todo al final del 19, pudiéramos tener algo relacionado, no lo sé. Pero francamente aquí se encuentran cosas sorprendentes. La última consulta curiosa que tuvimos, que les contaba antes, lo de Balmis, lo de la expedición Balmis, fue un investigador que vino, preguntó si teníamos algo sobre Balmis. La verdad es que no estábamos muy seguros, revisamos en el catálogo del archivo y efectivamente había documentos de Balmis. De hecho, son los únicos niños que subieron al barco, que se sabe su nombre y se sabe lo que pasó con ellos. Y eran de la Matritense, o sea que no se lo puedo asegurar, pero no me sorprendería que apareciera algo sobre Sherlock Holmes. Bueno, el caso es que hoy tenemos estas jornadas holmesianas y la verdad estoy muy contento por ello. Muchas gracias a todos los miembros de la mesa por iniciar esta jornada, por estar aquí. Espero que lo pasen bien. Le voy a ceder a continuación la palabra a la presidenta de la Sociedad Holmesiana, doña Iciar Segura, que nos dirigirá unas breves palabras. Buenos días. Buenos días. Como presidente del Círculo, me complace daros la bienvenida a todos, socios de la Matritense, miembros del Círculo y acompañantes a la jornada que organizamos hoy con motivo de la celebración del 30 aniversario de la fundación de nuestra asociación. Yo quiero aprovechar el momento para agradecer al presidente de la Matritense, a Manuel Rodríguez, su generosidad por cedernos la sede para realizar las actividades de esta jornada. También quiero agradecer a Máximo Pradera y a Juan Carlos Somoza su predisposición e interés desde el primer momento para participar en el coloquio de esta mañana, y también a los miembros del Círculo que participan activamente hoy en las actividades. A Juan Carlos Monroy en el coloquio, a Sergio Colomino, a Juan José Abenza y a Jaume Gavaldà en el podcast de esta tarde. También quiero agradecer al anterior presidente, aunque hoy no está, Miguel Ojeda, su idea de realizar esta celebración en Madrid. Y por último, y muy especialmente, quiero dar las gracias a Luis de Luis por toda la ayuda que nos ha prestado poniéndonos en contacto pues, con la Matritense, con los escritores, con los restaurantes, coordinando la visita guiada por el Madrid holmesiano. En definitiva, que sin él, aunque sé que no le gustan mucho los piropos, yo creo que esta jornada no hubiera sido posible. Así que, sin más, deciros que espero que todos disfrutemos mucho del día de hoy y que se beneficie.
yo, aprovechando esto, lo del Madrid holmesiano a mí me tiene intrigado, ¿eh? Miren que aquí tenemos especialistas en historia de Madrid, algunos muy destacados. Tenemos al mayor experto del Madrid medieval a día de hoy, aquí en la sociedad, y somos todos muy, muy de la historia de Madrid, y francamente a mí esto del Madrid holmesiano es algo que me intriga. Así que, voy a estar atento con esto. Bueno, le cedemos ahora la palabra a Luis de Luis para que nos coordine un poco el... Lo primero, no, gracias, ya lo he dicho 1000 veces. Y nada, solo un par de palabras. Bueno, ya las conocéis. Máximo Pradera, musicólogo, periodista, escritor y además holmesiano. Y ha publicado 2 novelas recientemente, El hombre que fue Sherlock Holmes, el otro Holmes, el caso del expresidente desaparecido. Y bueno, la siguiente ya está en marcha. No, sí, esta es la idea. José Carlos Somoza es escritor de éxito, que suele decir más. Venga, sí, me la dijiste en la entrevista. Lo tenía para luego, sigue. Puigdemont tiene que, de cara a Holmes, que rescate una carta que le mandó en pleno proceso a Soraya de Santa María y que le compromete. Entonces sí que son las amistades peligrosas, ¿no? Bueno, José Carlos Somoza es escritor de éxito, que eso es tremendo, en España, con una literatura personal, autónoma, no hay quien la etiquete, y está ya inmerso acabando la trilogía de Estudio en Negro, El signo de los 10, sobre Sherlock Holmes, el señor X, no se sabe, y la tercera está al caer. ¿No? Sí, efectivamente. Sí, aquí todos tenemos la tercera que no la hemos terminado todavía. Por alguna extraña razón, que probablemente un caso de Holmes también. Y bueno, Juan Carlos Monroy es un francotirador más o menos clandestino, edita, escribe, traduce, y generalmente libros que estudian, cuentan y comentan aspectos del Holmes, del mito Holmes, la paraliteratura holmesiana, por así decirlo, y además ha escrito una enciclopedia sobre el personaje que cada vez tiene más entradas, y relatos de distribución privada, y su primera novela. Él no está esperando la tercera, acaba de hacer la primera. Sí, bueno, esta última novela está escrita en colaboración con Alberto, fue una propuesta que me hizo, no es holmesiana, por lo tanto no la vamos a tratar mucho, pero sí, sobre todo mi colaboración con Hall se centra en la enciclopedia, que ya va a cumplir ahora 10 años y que desgraciadamente no puede ir creciendo porque Conan Doyle o Watson dejó de escribir ya y no hay más historias, porque la enciclopedia sí que se ciñe a los personajes canónicos, no hay ninguna recreación de otros personajes. Eso yo creo que es la colaboración más importante que yo he tenido. Lo de escritor me viene un poco, yo creo que hay que hacer algo más, ¿no? Ese título requiere haber hecho más cosas que mi modesta contribución a la literatura. Gracias de todas formas a Icíar por ponerlo ahí en la invitación y a ti por repetirlo, pero... Que no me digan más gracias, Bueno, empezamos. Bueno, lo primero es lo raro que es todo esto. Es un montón de personas del siglo XXI en una sede del siglo XVIII para hablar de otra persona del siglo XIX que encima no existió. Bueno, eso es lo que tú te crees. Vamos allá. ¿Por qué nos fascina Holmes? ¿Por qué estamos aquí? Empieza, Max. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido. Para mí... las aventuras de Sherlock Holmes son la puerta de entrada en la literatura. Es decir, yo paso de los tebeos, del Pulgarcito, la pequeña Lulú, que era lo que yo leía, a leer, por un lado, aquellos libros que sacaba Bruguera, que se llama Bruguera Libro Amigo, que sacaba El último Moicano, Los tres mosqueteros, Un capitán de 15 años, y... al mismo tiempo, o muy poco después, las aventuras de Sherlock Holmes en aquellos libros tan bonitos que sacó Aguilar en los años 60, me parece 70, que venían en papel Biblia. Daba un poco de entera pasar la página porque el papel Biblia siempre tiene un tacto un poquito especial, ¿no? Y me devoré el canon entero, pues yo creo que la preadolescencia.
Para mí, por tanto, no solamente es importante como, digamos, narración, sino como entrada en una de las grandes artes como es la literatura, y más tarde la prosa de Conan Doyle, especialmente las aventuras de Sherlock Holmes, me sirve para aprender inglés, porque veo que no lo van pasando los años y no lo aprendo. Entonces un día me puse con un diccionario Oxford en un lado y las aventuras de Sherlock Holmes en otro. Tardaba a lo mejor en leer una aventura corta en 2 días, porque cada palabra que no entendía la consultaba en el diccionario, pero al final aprendí inglés en la prosa un tanto pomposa de Conan Doyle, que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Por tanto, le estoy eternamente agradecido a Doyle por haberme abierto la puerta de la, yo creo que gran literatura, ¿no? Porque luego hablaremos de eso. Hay gente que desdeña a Doyle como un escritor menor. Yo creo que el único que ha renegado de su propia prosa o de sus propias aventuras ha sido el propio Doyle, ¿no? Cuando veía que las aventuras de Sherlock Holmes eclipsaban otras aventuras literarias que él pensaba que merecían mejor fortuna, sobre todo las novelas históricas, ¿no? Me ha abierto la puerta a la literatura y me ha abierto la puerta a la lengua de Shakespeare, que no puedo estarle más agradecido, ¿no? Para los que no estéis familiarizados con las 2 novelitas que he sacado, bueno, un día, leyendo El Quijote, un verano, releyéndolo, porque vuelvo a él una y otra vez, se me ocurrió mezclar, digo, ¿qué pasaría si, el qué pasaría si del que partimos todos los fabuladores, ¿no? Si mezclara 2 personajes a los que admiro, como son Alonso Quijano, el Don Quijote, y Sherlock Holmes, en una sola aventura, intentando emular un poco la prosa esta barroca de Eduardo Mendoza. Por tanto, la cosa ya me llevaba a una aventura un tanto cómica. Y entonces la premisa de la que partí fue un personaje del siglo XXI, un químico, brillante químico de baja por depresión, porque en la empresa pública en la que trabaja solo le encomiendan pues trabajos muy vulgares, como analizar aguas fecales y cosas así muy, muy cerdas. Y él ya dice, esto no está a mi altura, entonces entra en depresión y se refugia en casa de su hermana. Entonces se tira meses mirando las musarañas, directamente tumbado todo el día en la cama sin saber qué hacer, y ya un día el sobrino le dice, hombre tío, no estés tan pasivo, ¿no? Por lo menos lee algo. Y le da las aventuras de Sherlock Holmes, las originales, que él no conoce. Y empieza a fascinarle, pues como nos pasó a todos en la adolescencia, le empieza a fascinar Sherlock Holmes, y eso del poco dormir como el Quijote y del mucho leer, pues pierde el sentido, y en vez de creerse Amadís de Gaula, pues se cree el detective, ¿no? Se cree Sherlock Holmes. Y un poco la diferencia con el Quijote original es que Don Quijote es un caballero andante, digamos, bastante chapucero, ¿no? O sea, casi todos los lances, aunque da también algunas palizas a gente con la que se encuentra, pero es muy delirante, pierde muchas batallas, mientras que mi detective madrileño, que ha enloquecido, tiene la misma capacidad de observación y de deducción que el verdadero Holmes, ¿no? Y entonces la comicidad viene no tanto de sus meteduras de pata, como podría venir la comicidad en el inspector Clouseau, ¿no? Que no, digamos, acierta por casualidad, sino viene de que los casos que le encomiendan son a cual más absurdo. Es decir, el delirio viene de lo que le rodea, no del mismo. Él evidentemente se ha vuelto loco, ¿no? Pero dentro de su locura razona muy bien. Entonces, para que os hagáis una idea del tipo de aventuras que puede resolver, se menciona una de paso, que es el caso del perro que maullaba, que lo resuelve brillantemente, ¿no? Entonces es un perro que vivía en una casa con un gato que le mimaban los dueños y le permitían dormir con ellos en la cama, y él dice, ¿por qué yo no tengo esto, no? Entonces intenta imitar el maullido del gato para ver si así, acercándose al gato, por lo menos en los sonidos, consigue que le hagan también sitio en la cama, y él lo resuelve brillantemente. Son casos, lógicamente, las aventuras principales de mis 2 novelas tienen más vuelo, pero son aventuras donde hago sátira política, sobre todo es un pretexto para hacer sátira política actual. Pues
en el primer volumen, el que resultó premiado, es sátira un poco de la rancia aristocracia española, de los grandes de España, de ahora, y el segundo es una sátira de Aznar y del mundo FAES y del mundo, digamos, del neoliberalismo, pues esto que hemos leído esta mañana a Milei, ¿no? De los impuestos hay que eliminarlos, y bueno, entonces nos morimos todos, o viven solamente 10 y el resto no puede acceder a nada porque no hay impuestos. Es una sátira de este tipo de planteamiento vital, ¿no? Que Ana Botella es holmesiana. Ana Botella en la novela, sí, porque Ana Botella, nadie lo diría por el inglés que habla, se educó en las madres irlandesas, es decir, las monjas le hablaban en inglés. Y entonces, como licencia literaria, pues me tomo la libertad de decir que las monjas le daban las aventuras de Sherlock Holmes, porque pensaban incluso que desde el punto de vista de lo femenino, ¿no? Como Sherlock Holmes es tan galante con las damas, y Watson también, pues podía contribuir a forjar su personalidad conservadora, ¿no? La prosa de Conan Doyle a mí me resulta fascinante, es decir, que es un escritor que no solamente me atrapa por su capacidad de invención, sino por cómo lo cuenta, ¿no? Es una prosa, me vais a permitir que una entrevista que me hizo Luis me preguntaba por el tipo de lenguaje, que a mí me fascina esta prosa pomposa. En inglés es todavía más fascinante, y extraje un pasaje de Un caso de identidad, que es uno de los fracasos de Sherlock Holmes. Conan Doyle se toma su esfuerzo en humanizar al personaje, atribuyéndole no solamente vicios como la cocaína o otros, ¿no?, sino también, o la misoginia, es muy misógino Holmes, sino también enumerando una buena ristra de casos en los que él ha fracasado, a veces estrepitosamente. El más famoso es el de Irene Adler, como sabéis, pero el caso de identidad también es un fracaso, ¿no? Y entonces, para definir un poco el acierto de Conan Doyle al describir los personajes, cuando están todavía, no ha entrado la mujer que les encarga el caso de identidad, miran por la ventana de Baker Street Watson y Holmes, y Watson dice, esa mujer miraba por debajo de una gran panoplia hacia nuestras ventanas con gesto nervioso y vacilante, mientras su cuerpo oscilaba hacia adelante y hacia atrás y sus dedos manipulaban inquietos en los botones de su guante. Y le decía a Luis en la entrevista, no se puede describir mejor a una mujer al borde de un ataque de nervios, porque no se centra en los rasgos físicos, ¿no?, como hacen los malos escritores. Dice, pues era que son casi fichas policiales, medía 1,85 m, era bien parecido y tal, sino que caracteriza a la mujer a través de acciones que no solamente la definen o definen su estado de ánimo, sino la mujer en sí no es capaz de llegar a ese grado de nerviosismo, ¿no? Y le decía a Luis, nervous, o sea, nervioso, califica el tipo de mirada, y a su vez hesitating, vacilante, aclara el tipo de nerviosismo, porque le decía, si es hesitating, es decir, si es vacilante, quiere decir que la estás viendo, que a veces desvía la mirada de las ventanas hacia el suelo y viceversa por temor a ser observada ella misma, o bien hacia un lado y otro de la calle por ver si la han seguido, ¿no? Es decir, que en un solo párrafo, Conan Doyle, de forma muy precisa, y se ve que se toma su trabajo, es que lo estamos viendo, ¿no? Es muy potente la prosa de Conan Doyle, insisto, no solamente en las aventuras de Sherlock Holmes, sino en toda su obra, porque tiene cuentos absolutamente fabulosos. Por ejemplo, el gato brasileño, de Brazilian Cat, es un cuento para mí que está a la altura de Poe, no de los mejores de Poe. Es un cuento absolutamente fascinante, que recomiendo a todo el mundo y que supera muchas de las aventuras de Sherlock Holmes. Pura tensión, hay más tensión en esas 10 páginas que en absolutamente, absolutamente. La serie B, digamos, de Doyle, que son las aventuras de la serie B, las dos series B que tiene, las aventuras del profesor Maracot y las del profesor Challenger, están, o sea, no concibo una máquina de hacer lectores
desde la niñez y adolescencia, más potente que los escritos de Conan Doyle. Es realmente, y junto quizá con Stevenson, ¿no? Que sabéis que era también de Edimburgo y también otro escocés ilustre, que realmente es que si no entras en la literatura de la mano de esos dos grandes escritores, pues es que no... Déjalo, si has nacido para seguir con los tebeos o para dedicarte a otra cosa, para leer el boletín oficial del Estado, ¿no? Es un escritor absolutamente fascinante. Y no sé de cuánto tiempo disponemos. No, seguimos con la ronda. Sí. Además has dejado un montón ahora para seguir hablando. José Carlos, tu fascinación por Sherlock Holmes, además en tu caso es más con una fascinación de los mitos victorianos, de todo lo que proponen, lo que y cómo permanecen esos personajes como Alicia, el mito de Alicia, el mito de Peter Pan, el mito de la niñez que crece, el mito de la doble cara, Jekyll y Hyde. Sherlock Holmes es uno de ellos. Buenos días a todos. Quería felicitaros al Círculo Holmesiano por este aniversario. Muchas gracias a Luis por esta invitación, a la Sociedad Matritense por recibirnos. Me ha encantado la intervención de Máximo. Yo tengo algunos puntos en común con él. Leímos el mismo Sherlock Holmes en el mismo libro. No sé si es robado, no lo creo, pero desde luego yo recuerdo el libro de Aguilar eran 2 volúmenes, ¿te acuerdas? 2 volúmenes, sí, con todo el canon. en papel fino. Carísimos en este momento, sí. si se encuentran. Me acuerdo que me lo regaló mi padre, me dijo tienes que leerlo y bueno, pues ahí empezó todo, que es un poco como ha empezado seguramente para muchos de vosotros, ¿no? Todo empieza con un libro. Pero como le ocurre a muchos escritores, yo pasé por 2 fases. La primera fue el héroe. Me encantó, lo leí a una edad muy parecida a la de Máximo, me encantó, me fascinó Sherlock Holmes. Yo no conocía ni me importaba quién podía ser Conan Doyle, venían los títulos de crédito nada más. Las obras que me gustaban eran las del héroe, ¿no? Las de Sherlock Holmes y Watson. Pero claro, pasa eso con los escritores, ¿no? Uno se vuelve escritor. Además me dio la casualidad de que yo también hice medicina, me convertí en médico, y entonces Conan Doyle empezó a llamarme más la atención y pasé a una segunda fase en la que estaba enormemente interesado en saber cómo manejó Conan Doyle la cuestión de la medicina y el oficio de escribir, ¿no? Aunque él nunca abandonó la medicina, como yo hice cuando me hice psiquiatra, dejé la psiquiatría, dejé la medicina y me dediqué a escribir. Él logró compatibilizar la consulta con la escritura, cosa que fue en él muy inteligente, como tantas otras cosas que hizo enormemente inteligentes. Pero de todas maneras la personalidad de Conan Doyle me fue atrayendo cada vez más, y si cabe tanto o más que la de su criatura de ficción. Entre otras cosas, él, como ya se ha hecho notar aquí, estaba peleado, como ya sabéis, con su propia criatura, ¿no? Lo cual me parecía algo extraordinario, y cuando me hice psiquiatra todavía más extraordinario. ¿Qué es esto, no? O sea, de repente quería matarlo, lo mató, lo resucitó. Todo eso es tan interesante que la propia figura de Conan Doyle, es curioso que no se haya, que no haya tantas cosas de él ficticias, ¿por qué no? Tantas novelas sobre él, que sin duda las hay, pero porque es una figura enormemente atractiva, ¿no? Es un tipo que además pues bueno, fue aventurero, como mucha gente de su época, ¿no? Y en efecto, como dice Máximo, escribía con una concisión extraordinaria, con unas palabras ajustadísimas a lo que tenía que decir. En efecto, eso se nota más cuando lo lees en inglés. Y en eso era tan parecido a otros escritores. Citaste a Stevenson, pero por ejemplo Kipling, ¿no? Que era enormemente también muy conciso, una prosa incluso más profunda, ¿no? Pero es verdad que a veces se suele olvidar lo buen escritor que era Conan Doyle, y cuando digo buen escritor ya no me refiero solamente a aventura, sino de literatura pura. Y es cierto que los cuentos que no son de Sherlock Holmes tienen mucha validez
y ese el gato brasileño es extraordinario, tiene una tensión fuera de serie. Bueno, el caso es que la figura de Conan Doyle me atraía hasta el punto de que un día decidí, en contra de mis tendencias, que han sido siempre escribir basándome en cosas que yo inventaba y sin atender a personajes creados por otros, ¿no? Pues decidí escribir una novela en donde saliera Conan Doyle. Porque además es que me parecía evidente. Es decir, Conan Doyle siempre dijo que se inspiró en Sherlock Holmes por un paciente por un médico que le dio clase en Edimburgo, se llama John Bell, y que de alguna manera fue el que le inspiró, porque era un médico que, según parece, veía al paciente, que eso nos lo enseñaban en medicina, y es cierto, veía al paciente, ¿no? Y nada más verlo ya estaba haciendo unas deducciones, ¿no? Pues este tío tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, fíjate cómo camina, tal, esto y lo otro, un poco parecido al Doctor House, de la serie esa que supongo algunos habréis visto. Bueno, pues el Dr. Bell fue el que, según Conan Doyle, fue el que le inspiró en el personaje de Sherlock Holmes. Pero yo me preguntaba qué pasaría, es decir, yo tenía la obsesión por pensar qué pasaría si se hubiera inspirado en un paciente, lo cual me parecía incluso un poquito más curioso, ¿no? Y aquí tengo otra relación con Máximo, la última relación con Máximo la voy a descubrir al final, no la quiero decir ahora, no es por nada, no es nada bochornoso, pero Máximo ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, así que la descubriré al final, como los buenos casos policíacos. Pero es cierto que en el caso de Conan Doyle, el interés que tenía por describir a ese personaje, ¿no? Podía haber venido por conocer a un paciente. Aquí tenemos también a un paciente en el caso de Máximo, y en mi caso, aunque estaba desarrollado en la época victoriana, lo desarrollé necesariamente allí porque Conan Doyle había ejercido antes de crear el personaje de Sherlock Holmes, y había ejercido en un lugar muy específico que era Portsmouth, al sur de Inglaterra, una ciudad de un puerto, y me pregunté qué pasaría si allí, en ese lugar donde al parecer habría una consulta en la parte noble de la ciudad, en la parte sur, en Southsea, ¿qué pasaría si se hubiera conocido un paciente que le hubiera llamado tanto la atención que hubiera inspirado su personaje de Sherlock Holmes? Y entonces me vino la iluminación cuando me dije, puede ser que sea un paciente, pero tiene que ser un paciente completamente contrario a lo que es Sherlock Holmes. Es decir, si Sherlock Holmes es alto y delgado, pues este hombre va a ser bajito, va a ser un enano, va a tener un cabezón, eso sí, pero va a ser muy extraño, va a ser un individuo muy raro, no se va a mover de un sillón y tendrá, me imaginé que tenía ojos de 2 colores, no me vayan ustedes a preguntar por qué, no tengo ni la menor idea. Estoy acostumbrado a escribir cosas de las que no tengo ni la menor idea porque salen impulsivamente y no me refreno por eso, ¿no? Yo creo mucho en el impulso. Entonces lo veía muy claro con esos ojos, uno azul, el otro rojo, y por otro lado veía que tenía que estar completamente loco. No del todo loco, pero algo loco, que eso también lo une a tu personaje, me parece, ¿no? Que aunque en el caso de Máximo las locuras vienen de sus casos, en mi caso la locura es del propio personaje y está precisamente ingresado en una residencia para pacientes nerviosos en Portsmouth. Él cree que toca un violín que no toca porque no existe ese violín y tiene una serie de manías y de cosas, pero tiene al mismo tiempo la capacidad de intuir y de percibir cosas ocultas, ¿no? No realmente por la deducción, que esa es una de las armas fundamentales de Sherlock Holmes, sino que yo me imaginaba que tenía que ser un poco como los locos, tenía que ser por intuición. Ya dije antes que el impulso a mí me parece fundamental en literatura, y él tenía que averiguar las cosas por intuición. Él le daba mucha importancia a las casualidades, a las coincidencias, a los sueños. Le daba mucha importancia a los sueños, así que creo que también por ahí se introdujo un poquito el psiquiatra que era y que no dejé de ser. Pero el caso es que Conan Doyle conoce a ese paciente al que llamaremos señor X porque no tiene nombre,
y está ingresado allí y lo conoce porque lo tiene que tratar. Entonces, a partir de ahí viene la relación entre Conan Doyle y este señor X que escribí en Estudio en Negro. Pero claro, lo tenía todo más o menos completado, pero necesitaba mi Dr. Watson y durante un tiempo me pareció que ya lo tenía. Es decir, un paciente ingresado en una clínica, pues ya está, ¿no? Un doctor, claro. Pero ya el doctor era Conan Doyle. ¿Qué iba a hacer con Watson, ¿no? ¿Dónde estaba Watson allí? Y yo necesitaba un Watson porque debo decirles que para mí la invención grande de Conan Doyle no es Sherlock Holmes, es el Dr. Watson, es decir, esa capacidad que tuvo para introducir un personaje interpuesto que era el que tendría que describir a Sherlock Holmes y por lo tanto era el que tendría que hacernos vivir un poco la pasión que despierta Holmes, ¿no? Entonces yo necesitaba ese personaje interpuesto y me decía, ¿dónde lo saco, no? Pensé un rato y no se me ocurría nada porque yo tenía en la cabeza un doctor. Pero de repente, un buen día, y a mí me gusta decirlo así, porque yo creo que cuando nos inspiramos en las novelas vamos como caminando hacia un sitio que no sabemos cuál es, y un buen día aparcó a mi lado durante esa caminata un coche, ¿no? Conducido por la enfermera Anne Macari. Y la vi perfectamente, la escuché perfectamente, la oí, la vi como los veo a ustedes, cosa que nos ocurre a los escritores con alguna frecuencia, y a partir de que oí su voz y de que vi su mirada, todo transcurrió como una seda. Es decir, claro, tiene que ser una enfermera, el Watson de la historia, quien describa al señor X, tiene que ser la enfermera que lo cuide. Y así nació Estudio en Negro, que fue la primera de la que espero sea una trilogía. ¿Por qué trilogía? Es la primera que escribo. No había escrito antes ninguna trilogía, me metí en esto, pues debido a que Anne Macari me llamó tanto la atención, me gustó tanto su voz, me gustó tanto las formas que tenía de contar lo que le pasaba, su vida, me atrajo tanto que me dije, necesito 3 libros para escribir esto, ¿no? Entonces, después de Estudio en Negro, que se basaba en el conocimiento, en cuando traba conocimiento con Arthur Conan Doyle, vino un siguiente caso que se llamaba El signo de los 10, que no tengo que decir naturalmente en qué título se inspira, y bueno, el tema está en que aquí intervenía alguien que yo estaba deseando que saliera, ¿no? Que en los libros victorianos, que era Lewis Carroll. El caso es el gran creador de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene unas raras pesadillas que se cumplen inevitablemente. Cuando sueña que alguien va a morir, muere. Entonces, en El signo de los 10 pasaba esto, aparecía Lewis Carroll, y en el Estudio en Negro también había asesinatos que tenía que resolver este personajillo enloquecido de la residencia. Ahora estoy preparando una tercera novela cuyo título no tengo todavía, y con ella espero concluir la trilogía. Por último, decir que ya puedo revelar la otra relación con Máximo, y es que y démosle a esto la importancia que veamos necesaria. El otro día, con un amigo, empezamos a improvisar hablando precisamente de Sherlock Holmes y de mis novelas, acerca de una novela de Sherlock Holmes basada en el Quijote. Es que, de verdad, cuando lo pienso, y ahora acaba de, Máximo, no conozco tus novelas, pero las voy a leer, ahora acaba Máximo de hablar acerca de la relación que tienen con sus propias novelas. En efecto, en el Quijote hay una cosa interesantísima, y es cuando el personaje lee los libros de caballería y enloquece, ¿no? A nosotros, yo creo que a Máximo y a mí, y a muchos de los que estáis aquí, nos enloqueció Sherlock Holmes, y salimos a perseguir molinos, gigantes y todo lo que se nos pusiera por medio con cada lectura, ¿no? Así que incluso hasta llegamos a especular con un posible título, Elemental, querido Sancho, lo descubro aquí ante el público, para que veáis que fue una anécdota real. Y si el señor X
¿Quién la escribe de los dos? Todavía no está decidido. La escribo yo, que él tiene todavía que escribir. Todavía no está decidido. Me lo prestas. Me lo regalas. Pero la verdad es que fue una coincidencia muy curiosa y quería citarlo porque yo creo en las coincidencias, ya digo, el señor X también. Y bueno, si la escribo ya te contaré, lo mismo resulta que te llamo Máximo. Pero en todo caso, pues estoy encantado de estar aquí, es un verdadero placer. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Además, bueno, si hay más parecidos entre el Quijote y no solo la pareja de Holmes y Watson, también el Quijote era en teoría una parodia y levantaba el velo del siglo de oro para descubrir lo que había debajo. Eso hace Holmes. E incluso en la segunda parte del Quijote, cuando hablan ellos mismos como personajes, en cuántas historias de Holmes y Watson acaban recriminándose el uno al otro, que me ha sacado como personaje. Holmes habla de sí mismo como personaje. Eso ya empezó a hacerlo el Quijote en la segunda parte, hablando de sí mismo como personaje. Bueno, ya pedantería esa parte. Y Juan Carlos, tú que has editado todo cosas, bueno, tiene que ver, muchos libros de gente hablando de Sherlock Holmes, meditando sobre Sherlock Holmes, dando vueltas a Sherlock Holmes. ¿Quién es Sherlock Holmes? ¿Qué se puede definir? Sí, yo desde hace tiempo, yo al contrario que vosotros descubrí a Sherlock Holmes ya a una edad más tardía. Yo creo que eso ya es una carencia para apreciar alguna de las cosas. Yo lo descubrí ya bien entrada a la veintena y desde entonces no he dejado de disfrutar con el personaje. Yo cuando me empiezo a leer una de las aventuras canónicas, cualquiera de ellas o casi todas, sientes como un bienestar parecido a eso cuando te metes debajo de una ducha de agua caliente, que los vasos sanguíneos se dilatan y la presión que se ejerce ya es menor y sientes como una satisfacción porque sabes que lo que vaya a pasar a partir de ahí, al leerlo, va a ser bonito y agradable. Efectivamente, Conan Doyle lo que es un narrador excepcional. Narra las cosas de una forma diferente y que además enganchan porque son muy bonitas. Porque claro, ¿quién no se engancha a una historia que empieza con un coche de caballos en la nebulosa época victoriana entrando en Baker Street, del que se baja una damisela en apuros o un rey enfadado o un hombre que la han tenido copiando la enciclopedia británica por tener el pelo rojo? Es que o esa otra mujer que cada año por el día de su cumpleaños recibe una joya preciosa que con un principio así, que por cierto ya se lo copió el Stieg Larsson en la trilogía de Millennium, cuando la joven recibe, en ese caso era un cuadro hecho con raíces vegetales o flores o algo así, pero también tiene ese mismo principio. Eso ya es que te atrapan. Y luego continúa, porque claro, Conan Doyle te sumerge desde el oeste americano más salvaje en aquella novela del Valle hasta los palacios y las selvas de la India, a las minas de Australia. Es un paseo por unas aventuras muy bonitas. Además, Conan Doyle es verdad que, además, aparte del personaje de Sherlock Holmes, en los otros libros ha brillado a la misma altura. Yo, quizás, como novela de aventuras, El Mundo Perdido me parece excepcional. Me parece una novela de aventuras que es verdad que te atrae desde el principio. Y tiene muchas aciertos el personaje, ¿no? Sherlock Holmes, yo creo que tiene, sobre todo el acierto de Conan Doyle está
en que le supo revestir de una cantidad grande de gustos, apetencias, y así le describe todos sus gustos literarios, filosóficos, religiosos menos, musicales evidentemente, que está plagada el canon de referencias musicales. Y por lo tanto me parece un personaje que te engancha desde el principio. Yo no tengo libros como ellos que han hablado de sus libros, pero sí que tengo una pasión desde el primer momento que espero que compartamos seguro aquí casi todos. Sí, menuda declaración. Y nos queda alguien ahí. Y, señor presidente, ¿por qué le gusta Sherlock Holmes? Algo me ha llegado sobre timbas clandestinas de juegos de Sherlock Holmes. Ah, bueno, sí. A la cual te invitamos. Es el y momento todavía está pendiente, sí. De aclararlo. Es otra manera de vivir el personaje también, ¿eh? Los juegos estos. Sí, bueno, ¿la cuento la anécdota o qué? No, cuenta lo que quieras, es tu casa. Es que un día hablando con Luis me dice, no, yo tengo un juego de mesa de Sherlock Holmes que viene con un periódico, el Times, el mapa de Londres, tal, y se trata de investigar como si uno fuera Sherlock Holmes. Digo, no. Digo, bueno, nosotros también lo tenemos en casa. Digo, el mismo juego. Dice, oye, pues es que yo no consigo a nadie que juegue conmigo. Digo, lo tengo ahí, no sé si lo compraste todo, te lo regalaron, sí. Y no consigo que nadie juegue. Digo, vamos a ver, Luis, vente a casa y jugamos. Digo, nosotros también nos cuesta encontrar a alguien que juegue, pero bueno, hemos jugado 2 o 3 veces ya. Y nada, le invitamos a casa y todavía está pendiente que hagamos la partida. Así que... Sí, va un poco en relación. ¿Qué tiene un personaje casi 150 años después para hacernos jugar, para hacernos creer él? ¿Qué tiene el personaje? ¿Qué te gusta de él? Hombre, tu aportación, claro. ¿tú has jugado al juego? ¿Te has sentido Sherlock Holmes? ¿Qué tiene? ¿Por qué ese personaje y no otro? ¿Por qué no te sientes Don Quijote? Por ejemplo. Sí. Hombre, quizá sentirse Don Quijote implicaría estar un poco... Aunque bueno, todos somos un poco Quijotes, sí, ¿verdad? Sobre todo los que nos metemos en estos fregados. Estar aquí, en esta sociedad, también, igual que con el Círculo Holmes, hay que estar un poco loco, sí. ¿Verdad, Luis? Y en ese aspecto sí, me gusta mucho la figura que ha dicho sobre esto de la lluvia, no, ¿cómo era? La ducha de agua cálida. Sí, el agua caliente que produce un ensanchamiento de los vasos. Es esa sensación. Y es que en ese momento te sientes como es que nada malo te puede pasar. A partir de ese momento vas a disfrutar más todavía empezando a leer las aventuras. Los libros que te transmiten esa sensación en la que uno es que es difícil de expresarlo, pero justo eso me gusta mucho. Como estar en casa, no hay ningún problema fuera, te crea. Es como que es a lo que nos transporta la literatura, ¿no? Cuando nos emociona de esta manera, cuando realmente nos atrae, pues es otro mundo, te metes en otro mundo, entonces apareces en el Londres victoriano. A mí la verdad es que yo soy bastante anglófilo, cosa que me critican a menudo en esta casa, pero yo a mí me encanta la época victoriana, me encanta ese ambiente, he leído bastantes cosas sobre todo ello, me gusta mucho el personaje de Churchill, que en cierto modo le gusta, vamos, es un reivindicador de la época victoriana, sí, ¿no? Y entonces los ingleses se les puede criticar desde muchos puntos de vista, pero tienen algo en lo que son maestros, te venden simplemente volviendo con cosas de hoy en día, ¿no? Estas series yo me sorprendí muchísimo de estar viendo una serie sobre la vida de Isabel II la reina que acaba de... Digo, joder, y me está encantando, me está atrayendo, me está gustando muchísimo. Isabel II, que tampoco era un personaje que especialmente me gustara, y sin embargo la serie, o la película, ¿no? Una película, digo, me están convenciendo. Es más, están hablando de su relación con Diana de Gales sin mentir, diciendo que no la podía ni ver y que esta tía tal, no sé qué, pero al final la buena es la reina y Diana es una sinvergüenza. O sea, tienen una manera de vender el mensaje que quieren transmitir, que ya podríamos aprenderlo, la verdad. Y entonces te hacen que te emociones con cosas que en principio son muy ajenas, ¿no? Como el Londres victoriano. Y sin embargo... Pero nosotros, yo creo que a todos, o en la ficción, ¿por qué nos gusta tanto lo victoriano? Con sus claros oscuros, con
esas enormes descompensaciones en la sociedad. Todo el imperio victoriano vivimos de sus ficciones, sus personajes aún los seguimos usando. Estamos hablando de Sherlock Holmes. Su modelo de sociedad, el modelo de sociedad victoriana supremo, que se creían que podían llegar a cualquier parte con la ciencia, incluso podían llegar al más allá, empezando por Conan Doyle. ¿Por qué nos fascina tanto? Venga, un turno. Yo creo que tiene que ver con un mundo de caballeros, ¿no? En un mundo tan encanallado como en el que vivimos ahora, creo que está no solamente en las aventuras de Conan Doyle, sino en toda la literatura del XIX hay una continua valoración de la lealtad, ¿no? y de la amistad, que también está en las aventuras de Sherlock Holmes. Según iba hablando Somoza, me iba acordando de que yo sí leí en tiempos, porque compartimos, no sé si sigues en Plaza y Janés, pero coincidimos en la misma editorial cuando yo saqué un thriller musical que se llama lo saqué con seudónimo, La Décima Sinfonía, y me regalaron, David Trías me regaló una novela de Somoza, no recuerdo el título, pero sí que era, giraba en torno, una que giraba en torno a esculturas humanas. Clara en la penumbra, que la verdad es que me fascinó, me dio mucha envidia cómo escribía Somoza. Y creo que esto es el principio de una gran amistad, porque ha dicho una cosa en la que coincido plenamente, que es que la gran creación no es tanto Sherlock Holmes, que también, ahora entraré a matizar alguna cosa, sino Watson. Y en la misma entrevista que comentaba antes con Luis, dice, ¿qué tal le cae Sherlock Holmes? Y yo decía, Sherlock Holmes me fascina, pero casi me gusta más Watson, porque es un fantástico narrador y me encantan las cosas en que se fija. Y decía, Watson es mucho más inteligente de lo que la gente cree. Sobre todo el daño que le ha hecho a Watson el cine y la televisión al ponerlo como una especie de bobalicón, como una morsa alelada. Sí, very interesting, Sherlock, ¿no? Es que Watson es de una brillantez impresionante porque representa al propio Doyle. Y Sherlock Holmes es el Dr. Bell, como decía Juan Carlos, ¿no? Es decir, que eso está reflejando la fascinación de juventud que sintió el propio Doyle hacia su maestro, su maestro de diagnóstico en la Universidad de Edimburgo, ¿no? Es o sea, ha hecho mucho daño. La única traslación, digamos, a la literatura audiovisual que ha respetado la inteligencia de Watson es la serie Sherlock de la BBC, con este actor que está a la altura, digamos, del Watson literario, ¿no? Martin Freeman. Martin Freeman desborda inteligencia en la serie, es capaz de poner en apuros al propio Sherlock cuando Sherlock, por ejemplo, posturea, cuando le dice stop that, ¿no? Dice, deja ya de darte aires, que todos sabemos que estás fingiendo falsa modestia, ¿no? Luego también quería añadir una cosa a lo que ha dicho Juan Carlos, que es que el nacimiento de Holmes, o la creación de Holmes, es también la fusión, como mi personaje es fusión de Holmes y de El Quijote, el suyo es fusión, efectivamente, del Dr. Bell, pero también del personaje que había creado Poe 40 años antes o 30 años antes, que era el Chevalier Auguste Dupin, ¿no? Y viniendo para acá me estaba preguntando, ¿y por qué, siendo los cuentos en los que aparece Dupin en las 3 aventuras o 4 que tiene de Poe, ¿no? La carta robada y Marie Roget, los crímenes de Larry Moore, ¿por qué la copia, entre comillas, que es Sherlock Holmes, se ha convertido en todavía mucho más universal que el original, que es Dupin, ¿no? Que tenía exactamente las mismas facultades que Holmes y la misma capacidad, por ejemplo, de adivinarte el pensamiento? Al cabo de 10 minutos de silencio era capaz de adivinar en lo que estabas pensando, solamente de observar hacia dónde iban tus miradas y los gestos que habías hecho. Pues porque yo creo que el Dupin de Doyle está muchísimo más caracterizado. Y David Mamet, que es un guionista que me fascina y escritor teatral, decía en un curso sobre guión que está en la BBC y que os recomiendo a todos, dice, claro, tú pones un libro, un guión, empiezas a agitarlo así, le abres las páginas y no caen personajes, los personajes no existen.
Dice, ¿qué es un personaje? Dice, un personaje, dice, es lo que decía Aristóteles, es el comportamiento habitual. Y Holmes está definido, aparte de las tramas, que algunas son muy ingeniosas, por ejemplo la del perro de los Baskerville es una trama maravillosa, otras son mucho más infantiles, pero la cantidad de patrones de conducta diarias que aparecen brillantemente reflejadas en las aventuras de Sherlock Holmes es fascinante. Su pasión por el violín, además todo basado en ciencia, sus experimentos de química, que se quemaba las manos con ácidos, los disparos en el interior de la casa, sus idas continuas al hospital San Bartholomew para azotar cadáveres y ver cómo reaccionaba el cuerpo de un cadáver a los bastonazos, la lectura de la prensa, los madrugones, todo eso no está en Doyle, en Poe, ¿no? O sea, el personaje de Poe, siendo un gran hallazgo, dicen que es la creación del detective original, ¿no? Que ahí nace todas las aventuras de detectives, pero no tiene ese grado de definición e incluso de fallos en la personalidad, ¿no? Que llaman los ingleses flaws, ¿no? De defectos de personalidad. Pues eso es habitual en las aventuras de Sherlock Holmes, ver cómo se inyecta la solución al 7% de cocaína, ¿no? Ese yo creo que es el gran hallazgo de Conan Doyle y el motivo por el que su personaje ha superado en popularidad, hasta el punto de que yo creo que me corrija Luis, es el personaje literario más universal, más conocido yo de creo todos, que ¿no? sí, Junto, quizá con Don Quijote, con Don Quijote, sí. Pero no hay un personaje más universal. Claro, que un escritor, como me pasó a mí hace años, diga un poco por encima del hombro, yo creo que a Conan Doyle le faltaba un hervor para ser un gran escritor. Pues hombre, si has conseguido colocar a tu personaje en el número 1 de la ficción universal, y luego dice, claro, lo que traslucía las palabras de este escritor un poco pedantuelo era que a lo mejor no abordaba eso tan rebuscado, tan pedante, que se llama la condición humana, que otros escritores... Uy, que si no la aborda. Que si no la aborda, vamos. Claro, yo creo que si la aborda, por ejemplo, todas las reflexiones que nos hacemos a diario nosotros entre lo injusta que es a veces la ley, ¿no? Que lo vemos continuamente en los pleitos que hay, en ese saído de rositas y tal, eso está continuamente en Holmes, que muchas veces libera, deja ir a delincuentes, incluso a asesinos, porque él cree que se ha hecho justicia, ¿no? Todas esas reflexiones, digamos, que están en lo más profundo del ser humano, y os diría que en los primates también, porque hay monos, los bonobos tienen sentido de la justicia. Hay unos monos, no sé si sabéis, que tú le das un plátano a un mono y al otro no le das, y el mono al que le has dado tira el plátano, porque dice, no, hasta que no le des a mi compañero, yo no voy a aceptarte la fruta, ¿no? Esas cosas se dan entre los primates. Pues todo eso, otro tipo de reflexiones que podemos considerarlo parte de la condición humana, están las aventuras de Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Entonces, basta ya de abaratar la literatura de Doyle, y basta ya de decir, simplemente porque es muy entretenido y porque tú no llegas en tus escritos al nivel de aventura trepidante a que llega Doyle, por envidia lo dices, ¿no? De denostar la prosa de este gran narrador del siglo XIX. Bueno, ya sabemos el pecado. ¿Nos dices el pecador? ¿Quién fue? No, ¿quién dijo todo? ¿El escritor este que te dijo todo? No lo voy a decir. No, qué pena. No, porque ya que sabíamos el pecado, pues ahora ya... Siempre me pierdo por las negritas, por decir nombres. Y joder, ya te he oído en la charla, joder. Te has despachado gusto sobre mí, ¿no? Para hacer honor a tu leyenda. Seguimos, José Carlos, estamos con lo del mundo victoriano. ¿Por qué cuando decimos mundo victoriano es siempre la sociedad inglesa, que está llena de claroscuros? Es la sociedad que creó a Jekyll y Hyde, curiosamente. ¿Por qué nos sigue fascinando? ¿La queremos emular? ¿Le damos vuelta, reescribimos sobre ella, releemos y releemos? Bueno, puedo decir antes otro pequeño caso de Sherlock Holmes que se me acaba de ocurrir. Sí. Y siempre estamos a punto, porque, oye, en un momento determinado la inspiración nos viene. Es que, oyendo a Máximo, a la forma que me decías Juan Carlos, ¿no? Perdón, sí. No, pero aquí tenemos el caso del Juan Carlos y el José Carlos. Eso le gustaría a Conan Doyle, porque a Conan Doyle le encantaban las simetrías, los parecidos, ¿no? Es decir, acordaos, ¿no? De los pelirrojos, acordaos de las personas con identidad parecida, el caso de personas de cambio de identidad, le encantaban toda esa serie de cosas. Entonces,
la curiosidad de los nombres también es interesante. Pero tengo que deciros que el rey emérito se fue ya, así que el llamarme Juan Carlos no tiene ningún sentido, ¿eh? O sea, eso me lo llaman de los Pirineos para abajo y sabemos todos por qué me lo llaman, ¿eh? Por el afán monárquico que sigue todavía en España inflamando los corazones. Pero ya se fue, por favor, desde Francia para arriba no hay Juan Carlos que valga, ya en España no debería haberlo, salvo Juan Carlos, el que tengo aquí al lado, que ese sí. Y algún otro amigo que habrá por ahí. Bueno, muy bien. Yo creo que la sociedad victoriana nos fascina por una cosa evidente, y es que era una sociedad que estaba al borde del precipicio, y no se daban cuenta. Y a lo mejor quizá nos fascina porque a nosotros también nos ocurre lo mismo. Estamos al borde del precipicio y no lo sabemos. Es decir, era una sociedad enormemente optimista, y razones tenían, ¿eh? Habían empezado la revolución industrial, de repente habían descubierto que la fuerza humana podía sustituirla la fuerza del vapor, las máquinas, etcétera, después resulta que la ciencia empezó e invadió todo su mundo, hasta el punto de que llegó un individuo llamado Charles Darwin y dijo que el hombre pues realmente venía del mono y que la religión, pues bueno, que sí, que tenía su lugar, pero que, oiga, no entre usted con Adán y Eva, no ponga usted sus sucias manos en la ciencia, porque la ciencia dice otra cosa bien distinta. Entonces, a raíz de eso empezaron las mentalidades a cambiar. Hubo quien incluso pensó que con la ciencia se iba a solucionar todos los problemas del mundo, que íbamos a ser todo lo buenos que fuéramos posible, ¿no? Incluso los problemas sociales que tenía la propia Inglaterra, llegó un filósofo, Karl Marx, que había vivido en Inglaterra y que los había visto, y escribió un tratado, el Capital, que ya parecía que daba la bienvenida a un siglo XX maravilloso en el que todo iba a ser feliz, todos íbamos a compartirlo todo, y aquello iba a ser un paraíso terrenal. Pero por si fuera poco, todavía faltaba, el ser humano estaba agazapadillo, el alma del ser humano estaba agazapadilla y decía, bueno, ya, ¿qué es lo que queda? Pues descubrirme a mí mismo. Y a principios del siglo XX, que eso no fue en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX, llega Sigmund Freud, ni más ni menos desde Viena, diciendo que, oiga, que usted, lo que se cree que es usted, no es usted otro usted. Usted tiene otra personalidad, usted tiene un subconsciente, usted tiene unos pensamientos que no quiere reconocerse a sí mismo. Bueno, aquello era impresionante. Y parecía que el siglo XX estaba ya todo descubierto, que solamente había que avanzar un poquito, que la civilización occidental estaba ya bien asentada en sus pilares, y todo era muy bien. Pero pasó una cosa, y es que dentro de esa sociedad perfecta, y ahí es donde creo que está la cuestión que nos interesa, en esa sociedad brumosa de la revolución industrial, neblinosa, ¿no?, había cosas que se salían fuera de lo común, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, en una sociedad que parecía funcionar como un reloj, nunca mejor dicho, una sociedad de caballeros, una sociedad elegante, había cosas que se escondían bajo la alfombra. Y una de ellas, una de las más interesantes de todas, fue un individuo que, según a todas luces, era médico, también otro médico, fijaos, otro médico. Lo que pasa que el papel que jugó este médico en la historia fue bien diferente de Conan Doyle, porque se dedicó, el hombre no tenía otra cosilla que hacer, se dedicó a destripar prostitutas, es decir, salió en mitad de la noche a abrir, es decir, a realizar operaciones in vivo con mujeres de la calle. Una cosa impresionante, increíble, que hasta estas alturas, a pesar de que ha habido 40 millones, creo yo, de aventuras de Sherlock Holmes relacionadas con Jack el Destripador, a estas alturas ni siquiera Sherlock Holmes logró descubrir su identidad. Bueno, y este señor nace como un tumor en esa sociedad que parecía feliz, contenta, autosatisfecha, bien pagada de sí misma, y después resultó que lo peor estaba por venir. El siglo XX agazapado ahí, pero ya deseando clavar las mandíbulas, clavar las dentelladas como el sabueso de los Baskerville. Porque primero vino la guerra del 14, que destruyó por completo cualquier optimismo. O sea, se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial por la cuestión nazi, pero miren ustedes, yo creo que lo saben, la guerra del 14 fue
atroz, pero atroz, destruyó el optimismo de todo el mundo. Nadie se podía creer que todas esas máquinas y esos adelantos y esos prodigios que tanto habían ayudado a entender el mundo, de repente iban a ayudar a destruirlo prácticamente por completo, a arrasar Europa. Y por si fuera poco, cuando ya en entreguerras habíamos perdido toda clase de ilusión, viene la Segunda Guerra Mundial para sentenciarlo, diciendo: señores, la civilización no tiene nada que ver con la brutalidad, es decir, la brutalidad puede darse en la civilización y puede darse una clase de bestialidad que ustedes no tienen ni idea de que puede ocurrir en una de las sociedades más elevadas de todas en aquella época, como era Alemania. Entonces, yo creo que después de la lección que nos dio el siglo XX, mirando hacia atrás, vemos, los escritores por lo menos, vemos la sociedad victoriana como esa sociedad que tanto nos gusta vivir, esa sociedad que está al borde del desastre y lo ignora. Y eso, bueno, eso a mí me encanta. Y Juan Carlos, a ti también te encanta porque has leído de todo, de ¿por qué nos fascina una y otra vez en el fondo? Mucha de la literatura de aventura, de ciencia ficción, sigue siendo reelaboración. Sí, de bueno, este yo mundo creo utópico por un lado, pero basado en el colonialismo, en la las injusticias y nos sigue sociales, el fascinando. esclavismo. Yo creo que nos fascina porque era muy buena. Era una literatura del siglo XIX de una calidad que aún no seguimos disfrutando de ella hoy, y estar ahí los escritores con todo lo que esa avalancha de datos que habéis proporcionado. Y me parece que claro, Conan Doyle no era consciente de lo que estaba haciendo con Sherlock Holmes. Nunca pensaría que 150 años después íbamos a estar aquí 40 o 50 personas discutiendo si a Watson le hirieron en el brazo o en la pierna, o cuántas esposas tuvo Watson. Él escribía de una forma un poco a lo que le iba saliendo. Lo que pasa es que le salió de una calidad tan excelsa que todavía hoy, y por el tiempo y por mucho más tiempo, seguiremos discutiendo de esto. Y yo creo que por eso nos fascina Sherlock Holmes. Por todo lo que antes decía, que estaba revestido de gustos y de apetencias, como por el papel de asexuado que tenía, o misógino, y ahí ahora los escritores en el siglo XXI, como era el título de esta charla, pues han ido tirando de un lado o de otro de estos gustos o estos caracteres de Holmes. A mí sí he leído las novelas de Armando, de Máximo, y me parece que en el siglo XX, a partir del final del canon, hay tres formas un poco estándares de haber replicado a Sherlock Holmes. El post-sherlockianismo. Sí. Una es el mantener esa tradición victoriana en el uso de la lengua, de los esquemas y del estilo, digamos, de Conan Doyle, en el que hemos visto que vamos a hacer una excursión por el Madrid que retrata Cassis en una de sus novelas. Y yo creo que Cassis es un exponente de esta forma, de este estilo de las parodias o pastiches. Luego hay otra que es la paródica o cómica, que también tiene un largo recorrido. ¿Casi desde el principio? Sí, desde el principio, efectivamente, ahí salen. Y que yo creo que recientemente he leído la de Máximo,
con la aparición de personajes del siglo XXI, y me sorprendió que apareciera hasta el Cojo Manteca, aquel personaje curioso de finales de los 80 que tuvo de cabeza a la policía en cualquier algarabía de estas que había en Madrid, rompiendo con la muleta que tenía cualquier señal luminosa o golpeando a quien se le pusiera por medio. Y luego hay otra tercera que ya es la que yo creo que es la que tiene más visos de prolongarse, que es esa que toma elementos fantásticos o de ciencia ficción, que ha dado grandes obras también. Ahí está Farmer con Le Peerless Peer, en el que hace una mitografía creativa con Tarzán. Y yo creo que por ahí es por donde está el futuro de la escritura en el siglo XXI. Parodiando más que otra cosa los elementos fantásticos. Esto iba a una reflexión. Hay 10.000 pastiches de Sherlock Holmes. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué lo seguimos queriendo? ¿Queremos volver a la infancia? ¿Queremos hacerlo nuestro? ¿Cómo se ve a Sherlock Holmes ahora? Vosotros que os influyó tanto de niños y ahora de adultos, ¿qué veis? ¿Por qué queremos seguir escribiendo Sherlock Holmes? Porque hay 10.000 variantes de Sherlock Holmes, se dice pronto. Yo creo que no hay ningún personaje. Yo creo que en las propias en el propio canon de Holmes hay una invitación, una provocación de Doyle a desarrollar las historias que Watson menciona, pero que no se llegaron a escribir. Me viene ahora La rata gigante de Sumatra, ¿no? Claro, que sabes. Y entonces, pero hay como media docena de aventuras a las que alude Watson, que dices, joder, qué pena que no exista la aventura de la rata gigante de Sumatra, ¿qué pasó ahí, no? Y entonces está como lanzando todo el rato puntas al lector para diciendo, cógela y desarróllala. Creo que si viviera hoy Conan Doyle estaría encantado de que hubiéramos cogido al testigo y hubiéramos empezado a desarrollar aventuras que a él no le dio tiempo a no así sus herederos, que siempre están ahí guardando celosamente el legado, ¿no? El legado, sí. De hecho, creo que hubo una polémica jurídica hace poco y las leyes decretaron que ya se había pasado el tiempo, el plazo para poder especular con el personaje y que por tanto ya eso era... Sí, pero supongo que todavía... Se había abierto la veda. ¿Y tú, José Carlos, por qué queremos hacer nuestro a Sherlock Holmes, reelaborándolo, releyéndolo en versiones de ahora? ¿Por qué hay tantos escritores que quieren echar su cuarto espada, cambiar, quitar, rehacer, volver a hacer a Sherlock Holmes? Que no es una cosa puntual, que son 10.000. O sea, ¿hay algo en este personaje? Quijote solo uno se atrevió a hacerle una segunda parte, joder, y Cervantes le convirtió en el bufón de la historia, pero Sherlock Holmes una y otra vez. Sí. ¿Qué tiene este personaje? Porque en el fondo ninguno habéis definido a Holmes. Es un personaje inaprensible, no se le puede... Bueno, yo voy a intentar una forma de definirlo, por lo menos de comprenderlo yo. Hablaba antes del optimismo de la sociedad victoriana. Yo creo que ese optimismo estaba perfectamente personificado por Sherlock Holmes, ¿no? Que era yo creo que la clave de Sherlock Holmes estaba en la tranquilidad, en la reafirmación, sobre todo en la tranquilidad. Necesitamos tranquilidad en la vida. Es decir, todos estamos llenos de problemas, todos tenemos un futuro neblinoso, y eso es muy propio de los seres humanos, el tener un futuro que no sabe exactamente qué va a ocurrir. Pero también tenemos un pasado brumoso en muchas ocasiones. Es decir, tenemos una historia que nos gustaría rastrear hasta lo más profundo, y a veces tenemos cosas que nos afectan hoy que proceden de ese pasado, y no pocas aventuras de Holmes se dedican a rastrear en el pasado para ver qué está ocurriendo en el presente. ¿Y qué ocurre con Sherlock Holmes entonces? Bueno, Sherlock Holmes es aquella persona a la que tú vas, fíjate que en parte parece también un poco médico, ¿no? Un poco médico del alma o médico de las cosas, médico de las situaciones. Y tú vas y dices, me está pasando algo increíble. Y él te calma,
y te dice que no, que podrá parecer increíble, pero tiene una solución, tiene una forma de enfocarse, y que le dejes a él, que esa otra cosa que me encanta, ¿no? Cuando él dice, me deja usted todo, no se preocupe de nada, usted váyase a su casa, no le abra la puerta a nadie y me lo deja todo a mí. A mí me encantaría que me dijeran eso en cada momento, ¿no? Yo soy una persona que le encanta delegar en todos, ¿no? Y cuando, sobre todo cuando son problemas que no manejo, claro, habitualmente, ¿no? Es decir, el 90% de los problemas. Y me encantaría que viniera un Sherlock Holmes a darme tranquilidad, ¿no? Y a darme un optimismo y una forma de vivir las cosas nueva, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temores más grandes que tenemos en nuestra sociedad, y fijaos que hemos estado hablando de perder la cabeza, de locura, no en vano hemos estado hablando de eso cuando hemos hablado de Sherlock Holmes. Ya dije que mi personaje incluso estaba un poco loco. Hemos hablado de locura pero no hemos hablado tanto de la razón. Y Sherlock Holmes es la personificación de esa razón a la que acudimos como en última instancia, ¿no? Para decir, bueno, ¿y esto qué explicación tiene? ¿Cómo puedo haber hecho esto? ¿Cómo me pueden haber hecho esto? ¿Qué está pasando, ¿no? Y la reafirmación de Holmes es una reafirmación que necesitamos. Es decir, es un personaje que de alguna manera perseguimos y buscamos en toda nuestra vida, porque además tiene una segunda característica, y es que él no arreglaba los asuntos desde el punto de vista negativo. Él era un personaje que arreglaba las cosas desde un punto de vista positivo. Cuando digo positivo es porque no quiero emplear la palabra bien o justicia o cualquier otra palabra que se os venga a la cabeza en ese momento, ¿no? Pero es cierto, es un personaje que ayudaba a que las cosas estuvieran enderezadas. Aquello que parecía verdaderamente desastroso, aquello que estaba escrito de una manera ilegible, Sherlock Holmes lo traducía a un lenguaje que podíamos entender, pero nunca para aprovecharse de eso, nunca para tender trampas, nunca para superar el bien, digamos, social, el bien común, sino al contrario, para ayudar. Es decir, era un personaje que estaba para ayudarte. Y yo creo que todos lo echamos de menos. Pienso que todos lo echamos de menos. Pienso que es uno de los personajes tan mundiales, tan internacionales, debido a que es un personaje que todo el mundo necesita en un momento determinado, y que cuando digo todos lo echamos de menos, creo que comprendemos qué significa esa frase. Es decir, creo que a pesar de que no existió, Conan Doyle creó un personaje que tendría que haber existido y que, en cierto modo, está bien que no haya existido. Ahora lo pienso. Está perfecto. Está muy bien, sí. Está muy bien. Yo creo que el que no haya existido le ha dado una existencia universal. Nunca podrá morir. No nacido, pero nunca podrá morir. Bueno, hacemos una última ronda antes de dar paso a la gente. Vamos a ponerle cara y... ¿Qué es cocaína? Cortada al 7%. Hacemos una ronda, a ponerle cara. Te viene un superproductor a firmar tus novelas. Venga, dale, presupuesto, actores, ¿cómo crees que se filmasen? Antes de contestaste, es que quería tanto las intervenciones de José Carlos como de Juan Carlos me han suscitado otras aportaciones de Holmes que son dignas de comentar, ¿no? Ya he ponderado mucho a Doyle como escritor, pero luego, si os fijáis, hay conocimientos médicos de Doyle que trasvasa a su personaje y que yo he llegado a comprobar en la vida cotidiana. Por ejemplo, cada vez que tiene que resolver un caso Sherlock Holmes, deja de comer. You have to starve them, ¿no? Las facultades deductivas, tú tienes que, I'm a brain, Watson, y tengo que hacerle pasar hambre a mis facultades para que agudizarlas, ¿no? Cuando yo era un comilón, cosa que me costó muy cara porque tuve un cáncer hace unos años, ahora en septiembre aprovecho para recomendaros mi libro El cáncer y la madre que lo parió, basado sobre mis experiencias, un cáncer que me vino de comer mal y de mi hígado graso, ya lo he dejado atrás. No creía, cuando era un comilón no creía, digo, esto es una arbitrariedad más, una excentricidad más del personaje. Y resulta que no.
Resulta que que nosotros no estamos, el ser humano no está hecho para comer cada 2, 3 horas, que es lo que comemos aquí, es un disparate, sino que nos viene bien, porque tenemos todavía, digamos, el metabolismo de hace 10.000 años, y nos viene muy bien dejar de comer durante unas horas, lo que ahora llaman ayuno intermitente, cada uno se lo regula, porque pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando en ausencia de alimento, y por tanto en ausencia de glucosa, el cuerpo humano empieza a tirar de otro carburante, sobre todo a nivel cerebral, que son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, que son unas grasas que fabrica el hígado, son, digamos, el carburante favorito del cerebro. Es decir, en presencia de glucosa y de cuerpos cetónicos, el cerebro elige siempre cuerpos cetónicos porque le va mejor a su funcionamiento, ¿no? Bueno, pues en el siglo XIX, Conan Doyle, sin tener todavía, creo, herramientas para demostrarlo científicamente, ya intuía que eso sucedía, es decir, que uno es más brillante, le funciona, uno es mucho más lúcido cuando está ayunando, y por lo tanto viene bien para resolver los casos. Y me parece un hallazgo de la neuropsiquiatría en pleno siglo XIX. Y el otro hallazgo que tiene Holmes, que también os recomiendo, nos pasa a los escritores, pero os pasará a todo el mundo, ¿no? Cuando estéis buscando un objeto, unas llaves, ¿dónde he puesto las llaves? ¿Dónde he puesto el mando a distancia? Basta con que dejéis de buscarlo, que al cabo de un rato aparece solo, ¿no? Entonces, ese levantar el pie del acelerador que tiene Holmes cuando llega un momento en que no puede seguir recopilando datos y dice, no, si yo sigo dándole vueltas al caso, si sigo rumiando el caso, lo que voy a hacer es inventarme, falsificar los hechos. Hay que dejar que pase el tiempo, hay que dejar además que mi cerebro procese todo, y nos vamos a un concierto, Watson, nos vamos a ver un concierto de violín o nos vamos a la ópera, porque necesito dejar que descanse, ¿no? Y es toda una reflexión avant la lettre, que diría Poe, sobre este juego entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no? De que uno realmente, no sé si mencionaba antes Juan Carlos la ducha, ¿no? El momento de relajo es el momento de relajo cuando viene la solución al problema, porque tú no estás presionando todo el rato. Eso también está en Holmes. Eso en cuanto a la neuropsiquiatría, dos grandes aportaciones de Doyle a través de Holmes. Y en cuanto a las técnicas policiales, es fascinante que muchos de los métodos que inventa o atribuye Doyle a Sherlock Holmes no estaban todavía en las prácticas policiales habituales ni de la Sûreté francesa ni de Scotland Yard. O sea, el análisis de cenizas, los experimentos sobre coagulación de la sangre, las huellas dactilares, muchas cosas que utiliza Holmes en sus investigaciones. Es como si la policía de verdad, la que tiene que resolver crímenes de verdad, las cogiera de las aventuras de Sherlock Holmes y las incorporara a sus investigaciones. Hacer que los objetos hablen. Hacer que los objetos hablen, dices, es que realmente es un poco el Julio Verne de la criminología, ¿no? O sea, que Julio Verne inventa las cosas antes de que inventa el cohete que va a la luna, antes de que lo invente la ciencia, y Conan Doyle o Sherlock Holmes inventa, digamos, métodos criminológicos de investigación antes de que lo tenga la policía de verdad. De forma que solamente esas dos cosas, dejando aparte ya la prosa, solamente por esas dos cosas ya merecería un lugar de honor en la historia. Hay una más o menos que es cómo se echa para atrás, cómo no sabe que no puede resolver muchas cosas. No solo su fracaso, sino, por ejemplo, en La cara amarilla, de la que hablábamos también, sí. Cómo sabe echarse para atrás. Él no puede resolver lo que le va a venir a la chica de ese libro, la vida de vivir en la sociedad victoriana con la piel negra. Cómo se echa para atrás muchas veces. En el caso de Black Peter, él no puede resolver, él se tiene que echar para atrás. Esa manera de limitarse a la condición humana, que él no puede, le hace un poco el hombre de ninguna parte. Yo puedo resolver hasta cierto punto, puedo hacer hasta cierto punto, pero no puedo curar la condición humana, no puedo arreglar el problema de la familia Baskerville. Puedo resolver que el perro está pintado, que es fosforito, pero no puedo. Eso yo creo que es una de las grandes. Lo tocáis un poco todos también, y la buena literatura de Holmes también toca su humanidad, su condición humana. Por eso la sociedad victoriana que hay en los libros de Holmes es otra.
rascando un poco se ve, por un lado, una gran oscuridad. Otro día hablamos de los 6 Napoleones. El lector del siglo XIX lo que ve es que la mafia está entrando en el paraíso, mientras que el lector de ahora solo vemos las figuritas, pero entonces los Napoleones eran, para conmemorar la victoria de Waterloo, eran una cosa habitual. Y además otra cosa, los malvados casi todos eran extranjeros. En el canon los más malvados eran extranjeros, o sea, americanos. El que el paraíso le ha echado a Australia y vuelve al paraíso. Sí. Y los inmigrantes que lo amenazan, como la mafia, las sociedades secretas. Hay mucho de eso, ¿no? El proteger el paraíso. Y luego yo creo que la idea de un poco conspiranoica, lógicamente, de que hay un Moriarty, ¿no? Que no se mueve en el centro de todos los crímenes, por lo menos en Londres, dependen de un solo individuo. No voy a decir que ocurre en la sociedad actual, pero sí podemos decir que la gran parte de las cosas malas que nos ocurren dependen de un círculo de 10 personas, ¿no? Los famosos Illuminati. Los mercados, la gente que está... Más o menos. Yo cuando sobrevino la gran crisis de, ¿cuándo fue? En 2008, ¿no? Y se hablaba tanto de los mercados, que hacían no sé qué, empecé a poner cara a los mercados y vi quién estaba al frente de cada, qué Moriarty estaba al frente de cada gran fondo de inversión, y me salían 10 o 15 caras, ¿no? Si solo lo juntas y dices, bueno, pues si fundes todo eso en un personaje que es el gran Moriarty, es que la cantidad de las putadas que ocurren, incluido el deterioro de nuestra democracia, y el auge de la extrema derecha con cada vez más atentados, dependen de 15 indeseables que lo que hacen es cada vez aumentar más la brecha entre ricos y pobres y llevarnos a una situación de desvalorización de la democracia y de las instituciones que yo no sé en qué va a acabar, ¿no? Hablaba antes José Carlos de la incertidumbre. La incertidumbre no solamente es personal, también es una incertidumbre social, ¿no? Hacia dónde va esta sociedad, entre cambio climático, deterioro de la democracia y guerras que pueden incluso ser atómicas. Hay mucha gente que España es de los sitios donde más tranquilizantes se consumen y somníferos, ¿no? Bueno, seguimos con las películas. Vamos a ponerle caras a Holmes. Soy un gran productor. Tu peli. ¿Quién sería Holmes? ¿Quién sería Watson? ¿Quién la filmaría? Y la música. ¿Qué música le pondrías? De tus novelas. Fíjate, es que estoy tan fascinado con la serie de la BBC, param, pam, param, 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 que no me diría, no, tiene que ser Morgan Freeman Martin Freeman y ¿cómo se llama? Y Benedict Cumberbatch haciendo de españolito medio. Es que para con tus películas, con tus para mis personajes, no sé. La misma pregunta le voy a hacer a José Carlos. Hay actores jóvenes que quizá alguno de los miembros, ahora te diré el nombre, de Muchachada Nui, porque mi Holmes es un personaje cómico. Entre el elenco de un actor del pasado también. Sí, no, pero entre los cómicos que salían en Muchachada Nui, seguramente encontraría el casting perfecto. Es ese tipo de personaje. Pero tu novela es muy berlanguiana. Sí. Es una tradición española. El personaje, el pobre hombre, el españolito que se ve siempre enfrentado. Muy Atraco a las 3 sería. Ahí tendrías un casting. Tu novela. Sí, pero bueno, ese es un dream team el que hay pero tampoco podemos permanecer anclados. O sea, yo reivindico a muchos cómicos de ahora, quiero decir, evidentemente la época de los Tony de Blanc, de los Pepe Isbert, Cassen, que hizo grandes papeles en las películas de Berlanga, nos han arrancado carcajadas, pero insisto, los cómicos de ahora, que además están haciendo cine, muchos actores cómicos de Muchachada Nui están ahora haciendo películas, ¿no? Ahora he visto a varios, por ejemplo, en esta serie que se llama Muertos S.L., sobre la funeraria esta de carácter familiar, pues ahí hay mucho. Creo que en España diría que hay mejores actores que guionistas, fíjate. Es decir, la escritura, salvo raras excepciones, la escritura guionística española tiende a ser derivativa, es decir, son copias de cosas que han visto en otras series y las ponen, mientras que los actores, los que consiguen vocalizar,
son muy eficaces. Y en tu caso, ¿quién haría la banda sonora? De cualquier época. Yo he admirado De siempre. tu película. Yo he admirado Una banda sonora para Holmes, si quieres. He admirado siempre a Pepe Nieto. A José Nieto me parece que es el más grande. Es un clásico. Sí, y luego hay otro, el que hizo la música de La Triste también me parece un músico muy potente, no me acuerdo ahora cómo se llama, es muy malo para los nombres, ahora me vendrá, pero hay Nieto, por ejemplo, sería perfecto. No sé si sigue en activo. Y José Carlos, tú, tu película, venga, escoge casting, peli, guión, A ver, hoy día con el localización. casting, hoy día el casting no tiene problema ninguno, pero ningún problema. O sea, con la labor que hace el ordenador, el señor X podría ser Brad Pitt. De hecho, me lo imagino. Podrían alargarle la cabeza, rebajarle el cuerpo. A fin de cuentas, quedaría nada más que la interpretación, que es lo que importa, ¿no? El actor lo que le importa, sobre todo, es su interpretación. Ya después lo que haga el ordenador, eso es aparte. Hoy es que el casting, es que bueno, el casting únicamente para atraer, claro, es decir, fíjate que en una película de ordenador en la que interviene Robert De Niro, en la que interviene Al Pacino, aunque no los reconozca ni la madre que los parió, pero eso atrae, es decir, son nombres que atraen, claro. No, yo no pienso en hoy día. Yo creo que es, además No pones cara a tus no, está un personajes. poco, yo creo que está, de verdad, está un poquito desfasado esa cuestión de si pongo caras a mis personajes, pero son las caras que veo que no sé reconocer la verdad, desde luego el señor X, bueno, temería reconocerlo en algún actor, salvo el que hizo de Tyrion en Juego de Tronos, ¿no? Es una persona muy bajita, pero vamos, no le veo realmente, que por cierto es muy buen actor, muy bueno. Ahora no recuerdo su nombre. ¿Perdón? Peter Dinklage, muchas gracias. Pero yo creo que ya pensar en caras no. Ahora bien, fíjate tú, si me preguntas en qué pienso cuando una posible versión de Estudio en Negro y del Signo de los 10, por cierto que quería preguntarte, entonces los malos son 15, no 10. Porque si son 10 hemos acertado. Te lo puedo dejar en 10. Ok, me lo puedes dejar en 10. Ok, perfecto. Yo lo que pienso cuando pienso en una versión de estas obras, ¿no? Pienso más bien, fijaos, en teatro. ¿Y sabes por qué? Porque hay mucho de eso. es que, es decir, Estudio en Negro no se mueve de una habitación. Estudio en Negro es una novela que se desarrolla prácticamente en la habitación de un paciente. Está ahí, él, a solas. Además, él pide que se echen las cortinas, que se quede a oscuras todo. Quiero decir, hay una acción que está fuera de la habitación, pero es una acción muy... Yo he tratado de dejarla muy medida porque quería hundir al lector dentro de esa habitación, ¿no? Y entonces, cuando escribí El Signo de los 10, en que tenía que salir Lewis Carroll, pues me imaginé un viaje a Oxford. Y hubo ya varias tentativas de algunos amigos que conocían bien la ciudad y conocían bien la universidad para poder ir allí, ¿no? Y poder conocer de primera mano pues el lugar donde iba a viajar el señor X en la segunda aventura. Pero vino la pandemia, cosa que ni Sherlock Holmes probablemente hubiera sospechado, y nos tuvimos que quedar todos como el señor X, confinados en una habitación, con lo cual me dije, fenomenal, la segunda parte en una habitación también. Entonces me las arreglé de esa manera y me dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no una obra de teatro con esto? Así que lo veo más bien con un movimiento de actores en una obra que no tenga prácticamente ni intermedio, ¿no? Con eso, unos gestos, unas cosas, porque ya digo que incluso la acción más, vamos a decir, más interesante, las tentativas de asesinatos, etcétera, y no estoy haciendo spoiler ninguno, se desarrolla en la teatro es fundamental en tu novela. Y el teatro, como bien dice Luis, es una piedra de toque en la novela que me interesó mucho porque me dio la impresión de que a través del teatro sí podía plantear esa idea que tenía de que la sociedad victoriana escondía algo bajo la alfombra. Y el teatro que yo muestro en la novela es un teatro en parte ficticio, en gran parte ficticio, sí, pero un teatro en donde intento hablar de esa moral victoriana completamente dejada en el guardarropa, ¿no? Cuando entran al escenario, cuando entran como público
al escenario y ven a esos actores, actrices haciendo verdaderas barbaridades. Es decir, en mi novela los teatros ocupan un puesto muy singular, hacen verdaderas barbaridades, pero el público victoriano sigue siendo el mismo. Salen exactamente igual de bien que entraron, muy elegantes, congenian todos muy bien y se creen que siguen teniendo esa sociedad maravillosa que tienen. En el fondo, toda sociedad vive pendiente del teatro que se monta de sí misma. Así que yo creo que sí, un teatro podría estar. Tenemos la película y la obra de teatro, nos falta la pasta, alguien que lo produzca. Bueno, y ahora que estamos a punto de acabar casi, si quiere alguien preguntar, los sospechosos habituales. Teníamos por ahí un micrófono que no sé dónde está ahora mismo. Van a por él. Más que nada porque les recuerdo que esto lo estamos grabando. Lo pondremos en YouTube con el permiso aquí de los ponentes y vamos, que lo van a poder rememorar. Entonces, para que las intervenciones se graben, el micrófono. Por ahí va la primera. No me cabe en la cabeza. No está preparado lo de que pregunte yo. De hecho, tengo una condición. Yo pregunto, pero me tienen que invitar a cocido, ¿eh? Si bueno, no, no. Eso para los que no le conozcan, Pedro Agosto. Gracias. Bueno, ha sido una charla muy agradable, enriquecedora, porque incluso para las personas que estamos familiarizados con Holmes, pues viene bien, ¿no?, que se nos recuerde tal o cual característica o escena definitoria, ¿no? Y salgo reforzado como sherlockiano, que por desgracia no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera. Dos preguntas principales. Una para nuestro amigo Juan Carlos, que tengo aquí su última novela coescrita con Alberto López, que manda recuerdos de Albacete para todos. Y quería que hablara un poco, porque yo creo que sí está Sherlock Holmes. Vamos, de hecho, raro es el personaje histórico o de ficción que no está en la novela, ¿no? Hay como dos personajes por línea, dos personajes nuevos. Bueno, los tiempos de la novela, los tiempos victorianos, mucha parte de la novela transcurre durante unos años de final del siglo XIX. Entonces, Sherlock Holmes tiene alguna aparición, pero muy somera, y yo creo que no. Yo creo que más el libro lo que intenta reflejar son el amor por los libros de aventuras, por los libros y por las épocas y los héroes esos que todos hemos tenido de la niñez, y es un reconocimiento de eso, más que de Sherlock Holmes. Yo por eso... Bueno, es mitología creativa que, como tú has dicho, pues es, digamos, el género de pastiche sherlockiano más fructífero, ¿no? Sí, solo que aquí están todos, ¿no? Prácticamente como en la Liga de Caballeros Extraordinarios de Moore, ¿no? Porque eso está escrito desde una completa libertad, porque se suponía que iba a quedar en manos de unos cuantos amigos para un reparto de iniciados, casi clandestino. Y mi sorpresa fue cuando Alberto decidió que sí, que le gustaba y que él retocó y embelleció como suele hacer todo lo que toca. Y salió el libro que espero que por lo menos os haya arrancado una sonrisa en algunos casos. Pues gracias. Y sobre me llama la atención, ¿no?, en el caso de las novelas de Máximo y José Carlos, perdón, que no son pastiches tradicionales. Les quería preguntar si les impone, de alguna manera, como fans de Sherlock Holmes y escritores, emular directamente a Conan Doyle escribiendo las clásicas nuevas aventuras, o prefieren leerlas, y el otro factor que hay en los dos es el elemento de la locura, ¿no? De esos, bueno, es un tema que hasta yo que soy muy sherlockiano y racional, tengo ahora un poquito candente, ¿no? Pero me choca, ¿no?, que en un mundo de sherlockiano que es, pues eso, racional, cartesiano, materialista, me atrevería a decir, ¿no?, pues aparezca el tema de la locura en los personajes o las adaptaciones de ambos escritores.
Yo creo que los primeros Sherlock Holmes fuera del canon son cómicos. Uno lo escribió el propio Doyle y el otro lo escribió Barry, su amigo Barry, el que escribió Peter Pan. Eran aventuras donde digamos, todo era hiperbólico y a través de la hipérbole del personaje venía la comicidad, ¿no? Entonces, me preguntas, escribir en serio como continuador, me sentiría, ¿sabes qué? Como, ¿os acordáis de las... me sale la palabra italiana, las bottegas, ¿no?, italianas, donde tenía un pintor, tenía todos los aprendices. Dice, este Giotto, por ejemplo, no es de Giotto, pero es de un ayudante que tenía ahí, ¿no? Me sentiría así un poco como un negro dentro de la... y con poca libertad para hacer, digamos, travesuras literarias, ¿no? Tengo tanto respeto al canon que constriñiría mi imaginación. Y aparte que hay gente... Te quiero decir, yo creo que mi fuerte es el humor y me siento más seguro haciendo un pastiche si lo hago desde el punto de vista humorístico que si me convierto en un ayudante de Rembrandt o de Giotto. No, pues mis razones son distintas. Una de los placeres para escribir, a la hora de escribir, es inventar un personaje. Es uno de los grandes placeres que tiene escribir. Entonces, claro, tú puedes hacer una novela sobre Napoleón. Dicen que últimamente estoy citando mucho a Napoleón. Pero tú puedes hacer una novela sobre Napoleón. Napoleón existió, con lo cual tú lo puedes reinventar. Pero claro, un personaje que no existió y que está inventado por otro, no es cuestión, yo no lo veo como respeto, yo lo veo más bien como que pierdes el interés. Ya está inventado, ya ¿para qué vas a meterte con él? ¿No? Y vas a sacarle otras cuestiones, otras cosas, o a imitar esas cuestiones que ya tiene porque las has leído y tal y te han gustado. No me atrae, me atrae inventar. Eso es lo que yo creo que nos atrae a los escritores. Entonces, hombre, claro que tengo respeto por las obras de Conan Doyle, pero vamos, yo cuando me ha parecido bien pasar el respeto por alto, lo he hecho, pero vamos, sin pensármelo. O sea, yo saqué en una novela a Platón, vamos, y de ahí, por ahí empecé, y de ahí pues he sacado un montón tanto de personas como de personajes que bueno, quizá no un montón, pero que me ha parecido que en un momento dado tenía que sacarlo. Ahora, protagonista, es que yo creo que la clave de todo está en que disfrutes escribiendo. Y yo de verdad no disfrutaría. Eso por un lado. Por otro, tu apunte sobre la locura y la razón, que es verdad que hoy se ha dado la característica tan curiosa de que hemos hablado de ambas, cuando en realidad Sherlock Holmes depende sobre todo de la razón, ¿no? Y sin embargo es como, ¿verdad? Es como son las dos caras de una misma moneda. Es decir, tú no puedes estar hablando durante mucho tiempo de la razón sin enloquecer un poco, ¿no? Es decir, está como en la otra parte de la moneda, en la cara oscura de la razón, ¿no? Como la cara oscura de la luna, pues así. Y yo creo que en el fondo Sherlock Holmes está pidiendo un poco de locura, un poco que nunca tuvo, ¿eh? Yo creo que las tramas de Sherlock Holmes no es que estén pidiéndolo porque Holmes trabaje con eso, que va, para nada, él le horrorizaría. Es decir, todas las cosas que suceden en sus obras son cosas matizadas, razonadas, cosas que dejan la locura al otro lado, ¿no? Moriarty como símbolo del caos se queda eso, de malo, ¿no? Se queda de antagonista negativo. Pero yo creo que sus novelas tan perfectas, tan bien construidas, sus razonamientos, las formas que tiene de llegar a las soluciones, están pidiendo un poquito de, pues eso, de estropicio, quizá también de comicidad, que duda cabe, ¿no? Quizá también de comicidad, que yo, por poner un apunte aquí curioso de mi forma de crear, yo era la primera vez cuando enfrenté Estudio en Negro, casi se diría que, quizá quitando una novela que escribí hace tiempo, se llama Dafne desvanecida, fue la primera vez que introduje humor en mis novelas. Y yo no es que sea un individuo agrio y carente por completo de sentido del humor. Mis amigos me dicen que tengo sentido del humor, pero curiosamente no lo había introducido en mis novelas hasta Estudio en Negro, hasta que me metí, digamos, en el mundo de Holmes. Y es que yo creo que también
hay otra cosa que necesita o que pide ese mundo, que es reírnos un poquito de todo y de todos, ¿no? Y del primero, precisamente, del gran Sherlock Holmes. Así que no, yo no lo diría como respeto, todo lo contrario, como irrespetuoso. ¿Alguien más? No, no hay más. Pues bueno, si os parece... Ya sé, Sí, Carlos. José Carlos, ¿por qué trilogía y no cuatrilogía? Las 4 novelas. Claro. Bueno, es que me está pasando como Conan Doyle, quiero matarlo ya, esa es la verdad. Quiero arrojarlo por algunas cataratas o algo así. No, la verdad es que, a ver, nunca había escrito una trilogía, como dije, y la experiencia me está pareciendo gratificante en algunos aspectos, pero enormemente cansino en otros, ¿no? Es decir, los personajes están creados, los personajes tienen cosas que decir, tienen bastantes cosas que decir, y como creador me siento satisfecho. Estoy terminando ya la tercera parte, pero por otro lado comprendí un poquito más a Conan Doyle, esa atadura, esa piedra de molino, ¿no? al cuello, ¿no? De tener que estar Strand pidiéndote la nueva aventura, ¿verdad? El nuevo tal, y tenías que estar, yo qué sé, yo me imaginaba que él tenía que estar harto, no, lo siguiente. Y claro, en un momento determinado me he dicho, no, yo creo que aquí terminaré. Ahora bien, no lo sé, estas cosas son creativas y uno nunca sabe. Pero te aseguro que si hay otra nueva aventura de estos personajes, no la llamaría yo tetralogía, de verdad, ¿eh? Voy a dejar un tiempo de reposo. Gracias. Pues bueno, yo creo que soy el tercer Juan Carlos que hay en la sala, entonces, como parece ser que es un nombre aclamado, me tocaba hacer una pregunta. Mientras estabais hablando, estaba reflexionando un poco sobre Sherlock Holmes y las nuevas generaciones. Entonces, pensando en una analogía con la música, ¿no? Veo mucho como si recuperan los años 80, los 90, que es la música que yo escuchaba y aprecio, y veo esas remasterizaciones, le están añadiendo elementos, arreglos a estas versiones de entonces, ¿no? Pensando en Sherlock Holmes, ¿cuál sería para vosotros esa remasterización, si es que lo necesita, o si tuviéramos que hacer, para estas nuevas generaciones? José Carlos, estabas hablando de meterle algo de locura, por ejemplo, había estos tipos de elementos, pero ¿qué habría que hacer para, si se necesita, recuperar el Sherlock Holmes y ponerlo ahí en primera línea con las nuevas generaciones? Bueno, contesto yo primero, si te parece. Sí. Máximo hablaba de la banda sonora de Sherlock, y si te he entendido bien, pues yo creo que eso podría ser un buen punto de partida, ¿no? Es decir, la banda sonora del Sherlock de las nuevas series, digo nueva, ya se ha quedado vieja, pero bueno, no está mal, está muy bien, está muy interesante, ¿eh? Yo siempre me inspiro en músicas cuando escribo, por si sirve de ayuda. Cuando estaba escribiendo la trilogía esta, me estuve oyendo mucho, bueno, no es difícil oír música victoriana realmente, ¿no? En todas las listas de todas las plataformas hay cosas similares. Además, ¿qué significa música victoriana? La verdad es que puede significar cualquier cosa. Pero estuve oyendo mucho a Ludovico Einaudi, me parecía que captaba muy bien el sentido de todo. Yo quería buscar una música y fíjate que hablamos de compositores modernos, ¿no? Yo quería captar una música que hablara de cosas tristes al tiempo que evocadoras y que tuviera su dosis de misterio también, su dosis de misterio. Es decir, no quería una gran tensión, pero quería evocar y quería un poco la nostalgia, esa bruma que necesitaba en Portsmouth, que no podía verla porque era de Londres, aunque Portsmouth también tenía su propia bruma, qué duda cabe. Y por otro lado, Max Richter es el otro compositor en el que estuve escuchando bastante. Tenía las mismas características que Einaudi, ¿no? Ese poder de evocación, que yo creo que es un poco la clave que buscamos, por lo menos que buscaba yo cuando hacía novelas de este tipo. Y bueno, yo creo que ya habría que ir acabando, por si no queréis traer libros.
va a estallar el planeta, van a mandar un satélite y hay que poner una historia de Sherlock Holmes. ¿Cuál elegiríais cada uno de los 4? ¿Y por qué? Yo elegiría Silver Blaze, porque está el caballo de carreras. ¿Sí? Está la famosa frase de... Dice, ¿se ha fijado en el curioso incidente del perro a medianoche? Dice, el perro a medianoche no hizo nada. Dice, ese es el curioso incidente. Manuel. ¿Yo también? Sí, claro, los 4. No sé, difícil de decir. Quizá la del perro de los Baskervilles. ¿Y por? Porque a mí el punto este que le da un poco esotérico me gusta. Sí. Sí, yo también de las novelas, salvo esa con mucho... Fíjate que más el miedo está en el lugar, en el páramo, no en el perro. Pues se dice, muy fácil, eso va a dar miedo. Joder, tú ponte en el siglo XIX sin una luz toda oscura y oyes un aullido. ¿No? En mitad de la nada y pantanoso. ¿Cómo describe a Doyle? Eso sí que transmite, eso sí que da miedo. José Carlos. Bueno, me quitaron el sabueso de los Baskervilles que iba a decir, pero tengo otra, afortunadamente, ya que va a destruirse el mundo, si repetimos obra, lo hacemos muy mal, ¿comprendes? Entonces mejor la variedad. Con lo cual el problema que te dejamos, Juan Carlos, al final va a ser eso. Pero tengo otra, afortunadamente, que tiene un poquito de ramalazos de Sabueso de Baskerville, que es La banda de lunares. A mí no se me olvidará jamás cuando la leí de chaval el miedo que me dio. Fue un miedo visceral, es decir, un miedo que además esa clase de cosas tengo especial fobia. No voy a decir qué, por si a alguien no creo que estoy hablando solo porque me parece que aquí todo el mundo lo ha leído, pero bueno, tengo especial fobia. Entonces, cuando la leí de niño fue como un miedo enorme, visceral, porque además qué bien planteado está, de qué manera lleva el misterio este hombre hasta el final. El descubrimiento, la revelación, como tiene que ser, es atroz, es una cosa atroz, no basta con decir simplemente fue esto, no, hay que verlo en la oscuridad, hay que esperar, igual que con el Sabueso de Baskerville, o sea, hay que esperar, hay que aguardar a que aparezca esa cosa espantosa, ¿no? Entonces, yo, desde luego, Banda de lunares, fundamental. Sí, bueno, yo voy a hablar de un poco más de esperanza, de inocencia. Y para mí una de las novelas largas, de las 4 largas, una que me gusta mucho, aunque quizás los valores que tenga dentro no sean tan altos como El Sabueso o Estudio en Escarlata, es El signo de los 4. Me parece que reúne tal cantidad de inocencia, de belleza, de aventura, que para mí ha sido una en contra de la opinión generalizada de que es de las 4 novelas, no es de las mejores. Pero a mí siempre me ha atraído mucho. Muy bien. Pues bueno, a mí ya no se me ocurre más que decir, ya he tachado todo, ¿eh? A mí, la aventura de Melena de León, a lo mejor. Porque es la que destruye todo el mito. Es como Las joyas de la Castafiore de Tintín, la aventura de Melena de León. Porque la cuenta él, porque la cuenta Holmes. Y no solo eso, sino claro, que se destruye todo, es el Holmes jubilado. Claro. Ya, el perro que hay es una especie de caniche que casi se ahoga. El enemigo es una medusa. Claro. Cuando ya es el final, para mí es el final de Holmes. No está Watson. Como Las joyas de la Castafiore es el final de Tintín, cuando ya se destruye la aventura. Bueno, creo que decía que yo por mí ya no tengo nada más. He tachado todo. Muchas gracias. Decir, no. Y Manuel, ¿no? Yo, ya está, cierto. Bueno, pues creo que hemos pasado un rato muy agradable, ¿no? Ha estado muy bien. Pues nada, gracias a todos y seguimos después de comer, ¿no? ¿Qué hora es ya? Son 1:30 ya. Sí. Seguimos a la vuelta. Bueno, ahora tendréis que... Hola. ¿Eres?